Bienvenidos a un nuevo video. Hoy evocaremos los velorios de grandes figuras del cine y la televisión, artistas cuya presencia sigue viva en la memoria colectiva. Libertad Lamarque falleció el 12 de diciembre del año 2000 en la Ciudad de México a los 92 años, víctima de una neumonía derivada de una complicación respiratoria. Su partida causó profunda conmoción tanto en México como en Argentina, donde se le recordaba como una de las figuras más queridas del cine y la canción romántica, conocida como La novia de América. Su velorio se realizó en la funeraria Galloso de Félix Cuevas, a donde acudieron familiares, amigos cercanos, artistas y admiradores que se mantenían en fila silenciosa para despedirse. El ambiente fue profundamente emotivo, pues alrededor del féretro, un grupo de mariachis interpretó algunas de las canciones más representativas de su trayectoria, llenando la sala con la nostalgia de su voz inmortal. Los asistentes relataron que escuchar temas como Vereda Tropical y Veracruz, mientras se despedían, fue uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia, porque parecía que la actriz y cantante seguía presente en cada nota. Al día siguiente, sus restos fueron trasladados al Panteón Español, donde fueron cremados en una ceremonia íntima. De acuerdo con su voluntad expresada en vida, sus cenizas no permanecieron en México ni en Argentina, sino que fueron llevadas y arrojadas al mar frente a la bahía Vizcaína en Miami, ciudad donde había residido durante años. Ese gesto final, libre y simbólico, fue interpretado como un reflejo perfecto de su personalidad fuerte e independiente, y de su vida artística, que siempre trascendió fronteras. Fray José de Guadalupe Mojica, nacido como José Mojica, murió el 20 de septiembre de 1974 en Lima, Perú, a los 79 años. Su fallecimiento se debió a una insuficiencia cardíaca derivada de complicaciones de salud. Él había sufrido una amputación de pierna y problemas hepáticos ese mismo año. El velatorio tuvo lugar en el antiguo convento de San Francisco de Jesús en Lima, donde Fray Mojica vivía sus últimos años como religioso. El sábado siguiente a su muerte, fieles, miembros de la comunidad religiosa y admiradores se congregaron para una misa concelebrada que contó con la presencia de más de 40 sacerdotes y varios obispos, lo que resaltó la relevancia espiritual y humana de su figura. El domingo 22 de septiembre, su féretro fue llevado en hombros por el patio del convento y procesionado ante los feligreses y creyentes que quisieron despedirlo públicamente. Finalmente, sus restos fueron sepultados en las catacumbas del convento de San Francisco, lugar honrado y venerado por la comunidad religiosa local. Ernesto Gómez Cruz murió el 6 de abril de 2024 en la Ciudad de México, a los 90 años. Su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores, que envió sus condolencias a familiares, amigos y la comunidad artística. Según declaraciones de su hija, en sus últimos días padecía demencia senil, con problemas renales recurrentes, lo que derivó en un deterioro progresivo de su salud. Había sido internado e intubado poco antes de su muerte. Su cuerpo fue velado en la funeraria, Casas Funerarias García López, donde se concentraron colegas, amigos, familiares y varias generaciones de admiradores. Entre los asistentes estuvieron reconocidos actores como Roberto Sosa, Evangelina Martínez y Salvador Sánchez, quien lo describió como uno de los más grandes de México. La despedida fue solemne y emotiva, marcada por el reconocimiento masivo al legado de quien participó en más de 150 películas a lo largo de casi 6 décadas. La comunidad del cine y el público lamentaron profundamente su partida. Su muerte fue descrita como la desaparición de uno de los últimos grandes representantes de una generación que marcó el cine mexicano, dejando un hueco importante en el panorama cultural del país. El funeral de la primera actriz, Elena Rojo, fallecida el 3 de febrero de 2024 a los 79 años a causa de un cáncer de hígado, se realizó con la misma discreción y sobriedad con la que enfrentó su enfermedad. Lejos de reflectores y cámaras, su despedida tuvo lugar en un ambiente reservado en la Ciudad de México,
pues su familia decidió mantener el servicio completamente privado, en un círculo reducido de seres queridos. La noticia de su padecimiento nunca fue expuesta públicamente, por lo que su partida sorprendió no solo al público, sino también a muchos compañeros del medio artístico. En un mensaje breve y profundo, difundido por redes sociales, su familia informó que Elena se marchó en paz, rodeada de amor y serenidad, permitiendo que quienes formaron parte de su vida más íntima la acompañaran en silencio y respeto. Sin embargo, aún con un funeral sin acceso al público, el país entero recordó su figura con admiración. Elda Peralta Ayala falleció en Ciudad de México el 15 de mayo de 2024 a los 91 años. Su carrera realizó aportes en varias áreas. Fue no solo actriz, con una filmografía relevante en la época del cine clásico mexicano, sino también guionista, escritora y editora. La despedida de Elda se llevó a cabo en absoluta discreción, siguiendo el carácter reservado que marcó sus últimos años alejada de la vida pública. No hubo velorio ni homenaje abierto a medios o admiradores. Su familia eligió un servicio íntimo y privado, lejos de la exposición mediática. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores mediante un comunicado en redes sociales, donde expresaron sus condolencias y afecto hacia familiares y amigos, siendo este el canal a través del cual la comunidad artística se enteró de su partida. Gina Romand falleció el 3 de diciembre de 2022 a los 84 años de edad en la Ciudad de México tras una neumonía, después de que había sido hospitalizada en días previos. Su muerte fue confirmada por su hijo, Gabriel Varela, mediante mensaje en redes sociales, en el que expresó su dolor y despidió a su madre con gran cariño. Su cuerpo fue velado en la funeraria Casa Pedregal García López, y posteriormente fue cremado. Su hijo informó que sus cenizas serían colocadas en su cripta familiar. Su muerte fue sentida como el adiós de una de las últimas estrellas que alcanzaron fama en la etapa clásica del cine nacional. Queta Labat falleció el 4 de diciembre de 2023 en la Ciudad de México a los 94 años. En marzo de 2023 había sufrido una trombosis en una pierna que la llevó a ser hospitalizada de emergencia. Aunque fue dada de alta, esto marcó el inicio de una serie de complicaciones de salud. Queta Labat murió en su casa, rodeada de sus hijos, nietos y seres queridos, cumpliendo su deseo de partir en paz y en familia. 2 días después de su fallecimiento, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron depositadas en un nicho familiar en la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, en la Ciudad de México. Anabel Gutiérrez falleció el 21 de agosto de 2022 en Puebla a los 89 años. La despedida de la actriz se realizó en un ambiente íntimo y familiar, tal como había sido su deseo. La ceremonia reunió únicamente a sus seres más cercanos, quienes asistieron vestidos de blanco como símbolo de luz y gratitud, incluida la presencia de sus hijas. La noche posterior a su partida se celebró una misa de cuerpo presente, donde prevalecieron el afecto y la serenidad. Conforme a su voluntad, el cuerpo de Anabel Gutiérrez fue cremado y sus cenizas se repartieron entre sus 3 hijas. Fue precisamente su hija menor, la actriz Amairani Romero, quien compartió con los medios que su madre se marchó en paz, sin dolor y rodeada de amor, y que hasta el último instante conservó la felicidad y el cariño de su familia. Según informaron sus familiares, sus restos fueron cremados, cumpliendo una de sus últimas voluntades, y las cenizas fueron divididas entre ella y sus 2 hermanas. En los días posteriores, se difundieron mensajes de pésame de colegas, medios, instituciones cinematográficas y admiradores, quienes la recordaron como una primera actriz del cine mexicano. Jorge Zamora Montalvo, mejor conocido como Zamorita, falleció la mañana del 30 de noviembre de 2022 a los 94 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio, luego de un periodo en el que su salud se había visto gravemente afectada por una enfermedad renal crónica. Su hijo explicó a los medios que su condición física ya estaba muy debilitada y que, en cierto modo,
Su partida significó un descanso definitivo tras un proceso difícil. El actor permaneció hospitalizado antes de su deceso. Los servicios funerarios se realizaron de manera privada. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas quedaron temporalmente bajo resguardo de la familia. Según compartió su hijo, aún se estaba evaluando cuál sería el lugar final de descanso, considerando la posibilidad de llevarlas a su Cuba natal o a Acapulco, sitio que Zamorita siempre llevó en el corazón. Amalia Aguilar falleció la noche del 8 de noviembre de 2021 en la Ciudad de México, a los 97 años. La noticia fue dada a conocer por su familia a través de redes sociales, con un mensaje emotivo que recordaba no solo su carrera artística, sino su rol como madre, abuela y amiga. Su funeral se llevó a cabo al día siguiente, y sus restos fueron sepultados en el cementerio Panteón Jardín, en Ciudad de México. La despedida fue realizada por su familia más cercana. Tras su muerte, su legado ha sido honrado por instituciones culturales, como la Filmoteca, que programó funciones retrospectivas con sus películas para conmemorar su trayectoria. En los homenajes, se reconoce su papel como parte fundamental del cine de rumberas y de la época de oro. Manuel "El Loco" Valdés, cuyo nombre real era Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, falleció la madrugada del 28 de agosto de 2020 a los 89 años en la Ciudad de México, víctima de un cáncer que le fue detectado desde 2017. La noticia fue confirmada por su hijo Marcos Valdés, y sus restos fueron velados ese mismo día en la funeraria Galloso Sullivan. La despedida fue íntima. Pocos familiares, amigos y algunos colegas se presentaron, y el velatorio fue privado. Aunque la prensa y los medios se hicieron eco del evento, por la relevancia del comediante. Al día siguiente, sus restos fueron cremados. Llevaba puesta una playera de su equipo favorito, el Club América, lo que simbolizaba su pasión por el equipo y su estilo irreverente incluso hasta el final. Tras su muerte, figuras del espectáculo, amigos, colegas y muchas personas del público le rindieron homenaje. En redes sociales y programas de televisión se multiplicaron muestras de cariño y recuerdos de su humor, su carácter chispeante y su legado en cine, televisión y teatro. El funeral de Pedro Vargas, uno de los intérpretes más queridos y respetados de la música mexicana, tuvo lugar después de su fallecimiento, el 30 de octubre de 1989, en la Ciudad de México, a los 83 años, tras un paro cardíaco relacionado con complicaciones de salud que venía arrastrando desde años atrás, debido a la diabetes y problemas cardíacos. La despedida fue solemne y acompañada de profundo respeto, con un cortejo fúnebre que trasladó sus restos mientras admiradores y miembros del medio artístico expresaban su dolor por la partida del hombre al que el continente entero había llamado el tenor de las Américas. El cuerpo fue llevado al Panteón Civil de Dolores, donde posteriormente fue cremado, cumpliéndose así el destino final de sus restos según decisión familiar. Su voz quedó en la memoria colectiva y su legado artístico continúa vivo, más allá de la intimidad con la que su familia eligió darle el último adiós. La muerte de Lupe Vélez conmocionó tanto a México como a Estados Unidos. Tras su suicidio la madrugada del 14 de diciembre de 1944, su cuerpo fue velado inicialmente en Los Ángeles, donde se realizó un funeral en el cementerio Forest Lawn Memorial Park. Entre los portadores del féretro figuraron su exesposo, Johnny Weissmuller, y el actor Gilbert Roland. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México. Allí, el 27 de diciembre, se celebró una segunda ceremonia fúnebre, que derivó en uno de los funerales más multitudinarios que haya visto el país. Se calcula que más de 4,000 admiradores acudieron al velatorio, y durante el traslado hacia su lugar de descanso final, el número de dolientes creció hasta decenas de miles, provocando aglomeraciones, tumultos e incluso escenas de desorden. El féretro fue acompañado por numerosas figuras del cine mexicano, actores, compañeros de profesión y grandes admiradores, quienes, con profundo respeto y dolor colectivo,
Acompañaron el cortejo hasta el Panteón Civil de Dolores, donde Lupe Vélez fue finalmente sepultada en el lote reservado para artistas, entre amigos y colegas. Julio Alemán falleció el 11 de abril de 2012 en la Ciudad de México, tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón. Al día siguiente de su muerte, se organizó un servicio conmemorativo en su honor, y sus restos fueron cremados esa misma noche. El homenaje reunió a familiares, amigos, colegas del medio artístico y admiradores que quisieron darle el último adiós al actor cuya voz, presencia y trayectoria habían dejado una huella profunda en el cine, teatro y televisión mexicana. Como parte de los actos de despedida, la Asociación Nacional de Actores rindió tributo públicamente a su memoria. Héctor Bonilla falleció el 25 de noviembre de 2022 a los 83 años, después de librar una larga batalla contra un cáncer de riñón que le había sido diagnosticado años atrás. Su desaparición fue confirmada por su familia y por la Secretaría de Cultura, que lamentó profundamente la pérdida de uno de los grandes exponentes de la actuación en México. Héctor murió en su domicilio, rodeado de sus seres queridos, en paz y sin dolor. Él mismo había escrito su epitafio años antes, con la frase que muchos recordaron: "Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, no queda nada". El velatorio y la ceremonia de despedida tuvieron lugar en el Palacio de Bellas Artes. Numerosos mensajes de afecto y reconocimiento inundaron redes sociales, medios de comunicación y espacios artísticos. En esos días, se recordó su extensa trayectoria: teatro, cine, televisión, doblaje, dirección. Más de 6 décadas de carrera que tocaron varias generaciones. Gonzalo Vega murió el 10 de octubre de 2016 en la Ciudad de México, tras una larga batalla contra un padecimiento hematológico, acompañado de su familia más cercana, su esposa y sus hijos. Se apagó su vida en medio de tranquilidad y afecto, tal como sus seres queridos confirmaron. El cuerpo de Gonzalo Vega fue sepultado en la parcela de la Asociación Nacional de Actores en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, cumpliendo así con los deseos de la familia. Tras su muerte, sus hijos, Suria Vega, Marimar Vega y Gonzalo Vega Jr., así como colegas y amigos, rindieron tributo a su memoria. Lo recuerdan como un hombre íntegro, un actor talentoso que dejó huella en cine, teatro y televisión, y para muchos, un referente de versatilidad y valentía. Kitty de Hoyos, cuyo nombre real era María Cristina Guadalupe Vega Hoyos, falleció el 28 de diciembre de 1999 en la Ciudad de México, víctima de un cáncer que padecía desde hacía años. Tras su muerte, su cuerpo fue cremado en el Panteón Español de la capital. Sus cenizas descansan finalmente en la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, cumpliendo así la última voluntad de la actriz. El velorio se llevó a cabo en una funeraria ubicada en las calles de Félix Cuevas, lugar al que acudieron familiares, amigos cercanos y compañeros del medio artístico, lo que permitió rendir un homenaje privado, pero sentido a quien fuera una figura emblemática del cine mexicano. Lupita Torrentera, cuyo nombre completo era María Guadalupe Torrentera y Bablot, falleció a los 93 años, el 24 de abril de 2025 en Cuernavaca, Morelos. Fue reconocida durante décadas como actriz y bailarina de la época de oro del cine mexicano, participando desde muy joven. Su deceso se hizo público mediante un comunicado de su hija, Lupita Infante Torrentera, a través de redes sociales, donde expresó su dolor, su gratitud por las muestras de cariño recibidas y remarcó el papel de su madre como madre, abuela y bisabuela muy querida. De acuerdo con la familia, la velación se realizó en la funeraria García López, ubicada en la colonia Pedregal de la Ciudad de México. Los restos de Torrentera fueron cremados tras los servicios funerarios, y sus cenizas quedaron bajo resguardo familiar, cumpliendo con la voluntad de sus allegados. El velorio de Pedro Infante se convirtió en un auténtico fenómeno social, congregando a celebridades como José Elías Moreno, Mario Moreno Cantinflas, los hermanos Soler, Rodolfo Landa, Emilio Fernández, Ismael Rodríguez, Sara García
y un sinfín de colegas, familiares y multitudes de admiradores deseosos de rendirle homenaje. Cerca de 150.000 a 200.000 personas se dieron cita en el Panteón Jardín para acompañar su cortejo y despedirse de quien fuera ídolo nacional. Además, alrededor de 500 personas fueron atendidas por la Cruz Roja debido a crisis nerviosas y desmayos durante el entierro. Acompañaban no solo los que lo conocieron, sino todo un pueblo que lo había visto triunfar desde abajo, que construyó con él su fama y que ahora cargaba con el peso de su muerte. Salió de ahí cargado por los hombros de sus amigos y por el corazón de un pueblo que había forjado, junto con él, una historia de triunfo y de amor. El féretro avanzaba por las calles, seguido por una multitud imparable. El sol parecía negarse a alumbrar su despedida, como si tampoco quisiera dejarlo ir. La caravana fúnebre recorrió la ciudad. No había orden ni protocolo, solo la espontaneidad del dolor. Detrás de las motocicletas que abrían paso, avanzaba una marea de personas que lloraban, corrían, se abrazaban. Gente de todas las edades, clases sociales y regiones del país se volcó a las calles. Aquel hombre de provincia, con su mirada franca, sus manos fuertes, su voz cercana y su risa contagiosa, se había ganado el corazón de todos. Pedro no era admirado únicamente por quienes lo veían en la pantalla. Era querido por sus compañeros, por su gente. Lo llevaron en hombros hasta el lugar donde alguna vez se levantaron los primeros estudios de cine mexicano, frente al símbolo del Ariel. Ese recorrido se convirtió en una procesión de amor, una marcha multitudinaria, en la que nadie quería quedarse atrás. La gente salió de sus casas y se agolpó en las aceras. Colmó las calles, abrió ventanas y balcones. Enmudeció el tránsito habitual para dar paso al más solemne de todos los cortejos. Las avenidas se transformaron en cauces de dolor por donde avanzaba el cuerpo de Pedro Infante, acompañado no solo por una multitud, sino por el peso inmenso de su propia leyenda. Un silencio gris cayó en la entrada del panteón, un silencio quebrado únicamente por el murmullo del viento y los sollozos contenidos. Era un silencio distinto, pesado, definitivo. Los niños observaban con curiosidad y desconcierto, sin comprender del todo la magnitud del momento. Los adultos, en cambio, lo vivían con un dolor hondo y reverente. Nadie se atrevía a decir una palabra. La muerte de Pedro no era cualquier muerte. Era el adiós a un hombre que, pese a la fama, jamás perdió su humildad. Durante el emotivo funeral de Pedro Infante, uno de los momentos más recordados fue la presencia del joven Gabriel Siria Levario, quien años más tarde alcanzaría la fama con el nombre artístico de Javier Solís. De acuerdo con las crónicas periodísticas de la época, Javier, conmovido por la pérdida del ídolo, subió a una cripta y entonó con sentimiento la canción Grito Prisionero, una de las melodías que Pedro había popularizado. 3 instantes profundamente conmovedores quedaron grabados en la memoria colectiva como los momentos más emotivos del funeral de Pedro Infante. El primero ocurrió cuando el licenciado Rodolfo Echeverría, entonces secretario general de la Asociación Nacional de Actores, tomó la palabra para dedicar una emotiva oración fúnebre que logró capturar la esencia del ídolo desaparecido. El segundo momento llegó con una de las escenas más simbólicas de la despedida. El escuadrón de motociclistas, compañeros y admiradores del actor en su faceta de piloto, rindió homenaje militar a su memoria. En formación solemne, pasaron lista de sus miembros caídos, y cuando al final se mencionó el nombre de Pedro Infante, la multitud, con el corazón en la garganta, respondió al unísono: «Presente». Fue un grito cargado de amor, dolor y admiración, como si se negara a aceptar su partida definitiva. Pero fue el tercer momento el que desgarró los sentimientos de todos. Justo cuando se dio la orden para descender el féretro al sepulcro, un silencio abrumador se apoderó del Panteón Jardín. De pronto, como surgido de las entrañas del pueblo,
comenzaron a sonar las guitarras de varios mariachis que entonaban, con voz quebrada pero firme, las primeras notas de Amorcito Corazón, uno de los temas más entrañables en la carrera del ídolo. Al principio, eran pocos quienes cantaban, pero en segundos, como impulsados por un mismo latido, cientos de voces se unieron al coro espontáneo. La canción, antes símbolo de romance y alegría, se convirtió en una oración colectiva, en un último «Te quiero», lanzado al cielo por sus fieles seguidores. Le siguieron otras melodías, hasta que el aire se impregnó de melancolía con Las golondrinas, esa tonada tradicional que marca las despedidas definitivas. Y así, entre música, lágrimas y aplausos contenidos, el pueblo mexicano le dijo adiós a su máximo ídolo. Aunque la tragedia del accidente impidió que su rostro pudiera ser visto por última vez, pues su cuerpo había quedado irreconocible por las heridas, nadie dudaba de que Pedro estaba ahí, presente en cada canto, en cada sollozo, en cada alma rota que lo despedía. No se necesitaba ver su cuerpo para sentirlo cerca, porque Pedro Infante, con su enorme carisma, su voz inconfundible y su legado imborrable, ya había alcanzado la eternidad en el corazón de su pueblo. El funeral de Pedro Infante no fue simplemente la despedida de un hombre, fue la clausura de una era dorada del sentimiento nacional, de un ídolo cuya figura se entretejió para siempre en la identidad del pueblo mexicano. Su partida, ocurrida de forma trágica y repentina, desgarró el alma de una nación entera. Lo que se vivió aquellos días de abril de 1957 no fue un duelo privado, sino una manifestación colectiva de amor, de dolor y de respeto que permanece, hasta hoy, intacta en la memoria de generaciones.